Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Para empezar, primero quiero mencionar el por qué seleccioné esta fuente, por qué la literatura. Y es que, tengo que confesar que a mí me encanta aprender con los formatos audiovisuales, me gusta mucho escuchar, ver series, películas, pero la verdad hay dos razones por las que escogí la literatura. La primera es porque las películas ya las había visto y me parecía interesante ver algo nuevo, pues quería aprender de otra manera. Y además porque hace unos años, hace un tiempo no muy lejano, descubrí todo lo que aprendo leyendo y la curiosidad que me despierta querer saber más sobre el contexto cuando leo. Tal vez a veces cuando veo una película simplemente me quedo ahí ya, pero mientras estoy leyendo y veo que están relatando sobre un país, bueno, en este caso Perú, me despierta mucha curiosidad querer saber cómo se vivía en esa época, qué estaba sucediendo el gobierno, como en el caso de esta novela, y pues en la que digamos que aprendí como sobre el contexto en el que vivía Perú, con el régimen de Fujimori, de su asesor principal, Vladimiro Montesinos, en esa época donde en Perú pues se vivió mucha opresión, apagones, secuestros, corrupción, miedo, y creo que pues todo eso lo pude descubrir gracias a la forma en la que el autor plasmaba con tantos detalles cómo se vivía en esa época, el miedo que vivían todos. Entonces pues por eso escogí la literatura y de ahí ya creo que me caso con esa fuente para aprender. Bueno, por otro lado, ¿cómo me permitió la novela entender el funcionamiento del campo en el periodismo y la profesión? Yo creo que pues en este libro se plasma una época donde el periodismo amarillista era muy importante y estaba en tendencia. Entonces la reputación o la vida de una persona podía triunfar o fracasar debido a un periodista, debido a que un periodista revelara algo polémico o simplemente despotricara de una persona, y con eso ya tenía el poder de dañar su carrera, lo cual me permite entender cómo justamente ese poder que tiene el periodismo. También por otro lado en el funcionamiento del periodismo, y es como esta parte de publicar siempre la información con pruebas, ¿no? Entonces lo que hacían en Destapes era siempre como, si bien era un periodismo amarillo, siempre igual estaban las pruebas, ¿no? Parece muy importante también mencionar como el periodismo, ese poder que tiene al momento de manejar la agenda diaria de un país. Entonces un ejemplo de eso es cuando sale el escándalo de Enrique y básicamente todo el país está hablando de eso, y aquí es cuando se empieza también a formar la opinión pública. Asimismo, al final, digamos, cuando la Retaquita publica una edición especial en la que revela el secreto más oscuro de Vladimiro Montesinos y todo lo que él hacía y cómo manejaba el país como por medio del periodismo. Entonces, en la novela lo nombran como el doctor, pero entonces, volviendo al tema de la Retaquita, me parece como muy interesante como ella nos hace entender que gracias a que ella publicó, el autor nos hace entender que gracias a que ella publicó que él estaba detrás de la revista y de todos los escándalos de las figuras públicas, es digamos que al final que ese régimen corrupto del gobierno cae. Entonces, cuando le hacen la entrevista a Julieta, ella, pues en sus respuestas se puede ver que ella es consciente del impacto que tiene el publicar toda la información, incluso ella siempre haciéndolo con las pruebas de cuando lo grababa él diciendo todo, confesando que mató a Ronaldo Garro y todo eso. Entonces, asimismo, pues se puede ver como también la formación de la opinión pública, porque digamos ella dice como que ella al publicar esto sabe que pues no se va a quedar así, como que va a haber mucho bombo cuando un país entero se enterara que Vladimiro Montesinos estaba detrás de todo eso. Entonces, asimismo, podemos relacionar esto como el periodismo, y como en esta novela podemos ver que por medio del periodismo hay una construcción de una sociedad más democrática. Entonces, para mí, uno de los factores que hace que se construya una sociedad más democrática lo hace el periodismo cuando hay libertad de expresión y la libertad en sí, pero pues en el periodismo
que tiene que ver mucho con esta libertad de expresión que tanto menciona la Retaquita al final, cuando ella empieza y saca esa edición especial de Destapes. Entonces, asimismo, también se construye pues una sociedad más democrática cuando se hacen denuncias por medio del periodismo, como lo mencionaba en el caso de lo que hizo la Retaquita cuando denunció al doctor de todo lo que hacía con Destapes. De hecho, aquí me gustaría citar casi que en lo último del libro algo que ella dice y me parece que define muy bien esta parte de la construcción de democracia en la sociedad y cómo el periodismo hace eso. Entonces aquí en el penúltimo capítulo ella dice, cuando saca la edición especial de Destapes, dice: ¿por qué lo hacemos jugándonos el todo por el todo? Antes que nada y sobre todo por nuestro amor a la libertad, porque sin la libertad de expresión y de crítica el poder puede cometer todos los desafueros, crímenes y robos como los que han ensombrecido nuestra historia reciente, y por nuestro amor a la verdad y a la justicia, valores por los que un periodista debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la vida. Entonces aquí me remonto a lo anterior que hablaba sobre el funcionamiento del periodismo y básicamente eso es como el periodismo que siempre está buscando la verdad y que un buen periodista está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de decir la verdad y de contarle a la ciudadanía la verdad de los hechos. Por otro lado, al hacer una conexión con la indagación historiográfica sobre el periodismo colombiano entre 1980 y 2022, en el que vimos fuentes académicas, fuentes periodísticas y fuentes audiovisuales, yo creo que hay una conexión, sobre todo en las fuentes periodísticas y académicas que investigamos, y tiene mucho que ver como acerca de la censura que ha habido, bueno, en este caso en Colombia, pues que Colombia es un país acostumbrado a la censura, donde la libertad de expresión se ve reprimida, y creo que ahí se podría hacer como una conexión con lo que sucedía con Ronaldo Garro, en el que uno creía que pues era un medio independiente que se dedicaba al periodismo amarillo, pero detrás de eso realmente había una censura porque él no podía publicar ciertas cosas si no estaba autorizado por el doctor. Y ya para finalizar con este podcast, desde una mirada crítica sobre la historia, yo diría que hay que reconocer la capacidad que tiene Vargas Llosa claramente para contar diferentes historias de los personajes y hacer que uno se conecte con cada una. Sin embargo, yo creo que esto a veces juega en contra cuando hay tantos saltos que pueden perder al lector. Entonces, aunque eso puede ser una habilidad, creo que también es una habilidad en la que pues lo deja uno muy intrigado, y pues en la que un salto a otro de un tema interesante te está teniendo todo el tiempo ahí como con la intriga de querer saber qué pasa y no querer parar de leer hasta saber en qué va a terminar. Por otro lado, si bien el escritor generalmente se destaca por su erotismo en las novelas, creo que esto a veces puede sobrar cuando no tiene como tanta relevancia e impacto en la trama principal, ¿no? Entonces él inicia contándonos la historia de dos amigas que descubren gustarse y cometen un adulterio, pero al final de la historia, aunque comienza y termina como en ese tema, no hay mayor relevancia. O sea, eso no ni le aporta ni le quita ni nada. O sea, bueno, no voy a decir que no le aporte, pero tal vez si no está, no haría falta esa historia. Por otro lado, si bien el periodismo amarillista en esa época estaba en auge, poco se relata acerca del trabajo de cada periodista, ¿no? Para conseguir una chiva y destapar un escándalo. Entonces, aunque sí hablan de eso, siempre está muy superficial, y en algunas partes me hacía como más falta saber cómo acerca de la labor de los periodistas para conseguir esas noticias. Al final, cuando hablan de las grabaciones que hizo Julieta, ella simplemente después nos cuentan que ella grabó, pero nunca estuvo como esa labor
tan marcada de cuando ella tenía que ir a grabar y cuando Ronaldo Garro también se daba sus mañas y asimismo el fotógrafo para conseguir imágenes que eran las que iban a respaldar la verdad del periodista y toda esa labor que tenía, pues que tenía todos, sí, tenían todos los periodistas para encontrar la verdad. Entonces creo que me hace un poco más de falta como ver un poco más esa labor del periodista como más a fondo. Sin embargo, pues creo que es una gran historia que me permitió conocer muchas cosas acerca de la historia del periodismo y asimismo el contexto histórico en el que se vivía en esa época en Perú. Muchas gracias por escuchar.